lo que era los sistemas de destilación, habíamos visto extracción, absorción, y nos estaba faltando el último tema de todos, que era lixiviación. Lo que respecta a lixiviación, ahí les comparto la pantalla. Por favor, me confirman que estén viendo la presentación. Sí, se ve. Bien, gracias. Ok, entonces, como les decía, la lixiviación es un sistema de separación muy utilizada en lo que es extracción de minerales de materiales sólidos. Se usa tanto como proceso industrial como también para trabajos en laboratorio. Y básicamente lo que se busca con ellos es extraer un determinado componente de ese material sólido que debe ser soluble en la solución que se utiliza para llevar a cabo la lixiviación. De todas maneras, como toda transferencia de operación unitaria que involucre una transferencia de masa desde una fase a otra, obviamente que hay que lograr un íntimo contacto entre el solvente utilizado para la lixiviación y el material sobre el cual se quiere llevar a cabo la operación unitaria. En muchas oportunidades nos vamos a encontrar de que la operación unitaria se lleva a cabo en diferentes etapas sucesivas que logran aumentar la concentración del componente soluble en la solución. Y por lo general, el proceso luego involucra una separación del componente lixiviado aplicando alguna técnica como puede llegar a ser la precipitación. Como les decía, esto es muy común, muy utilizada cuando se quiere separar minerales de materiales sólidos. Y en la mayoría de los casos, las operaciones de lixiviación también involucran una modificación del pH del medio con el cual se está llevando a cabo la separación. En la mayoría de las ocasiones se utiliza un pH muy bajo y en otras ocasiones puede ser necesario elevar el pH. En el caso de... denme un segundo. Ahí estamos. En el caso de una operación unitaria que se utiliza a gran escala, que seguramente habrán escuchado hablar ustedes, como es el tema de la extracción de oro, para aumentar la eficiencia de la extracción, vamos a ver de que los minerales suelen inicialmente reducirse en su tamaño y que esto, al igual que lo que habíamos visto en extracción con solventes, como fue el tema que desarrollamos en la clase pasada, veremos de que siempre que podamos reducir el tamaño del material sólido, podemos aumentar la eficiencia de la extracción. ¿Por qué? Porque justamente mejoramos el contacto entre la solución y el mineral. En el caso de la industria minera, principalmente lo que es la minería, el proceso de producción de oro, es muy común que las empresas utilicen el famoso proceso denominado Merrill-Crowe. El proceso Merrill-Crowe justamente es un proceso en el cual, luego de obtener una solución rica en mineral de oro,
se produce la precipitación del oro utilizando zinc. ¿Tá? Vamos a repasar el proceso completo, que es, en este caso, lo que tenemos aquí es el proceso que utiliza la empresa Barrick, que hoy en día se denomina Minera Argentina del Sol, en San Juan, ¿no? El proceso se inicia en la cantera o en las minas, en donde inicialmente, utilizando explosivos, se logra romper a la roca que se quiere someter a extracción. Ahora bien, es muy probable de que en esa fragmentación que se logra, se encuentre una cantidad de material que no contiene la concentración suficiente para que la extracción sea óptima desde el punto de vista económico. Es por eso que, por lo general, hay una primera fracción que se descarta, que justamente se denomina fracción pobre o desmonte, y ese mineral es directamente almacenado en otra parte de la mina sin someterlo a ningún proceso de extracción. Posteriormente, lo que vemos es que estos grandes camiones, como el que vemos aquí, que tienen capacidades para transportar varias toneladas de mineral, llevan el mineral desde la mina hasta la primer trituradora. En el caso de las trituradoras utilizadas en la mina, esa trituradora recibe el nombre de chancadora, es por eso de que también a la operación unitaria la denominan chancado, pero vendría a ser lo mismo que vimos nosotros de trituración, ¿no? Lo que vemos entonces es que el mineral comienza a reducir su tamaño, desde grandes bloques a bloques que pueden llegar a tener hasta 15 centímetros en una primera etapa de trituración, y luego estos minerales son transportados a una segunda trituradora, en donde se reduce el tamaño desde los 15 centímetros hasta menos de 4 centímetros de diámetro. En este caso lo que vemos además es que para evitar volver a alimentar a la trituradora secundaria con finos obtenidos en la trituradora primaria, directamente tenemos una clasificación del tamaño de sólidos utilizando una zaranda. Una vez que los sólidos pulverizados, como así también la trituración, los obtenidos por la trituración secundaria, todo esto se alimenta a un silo en donde el material fino o chancado es transportado mediante camiones a las pilas de lixiviación. Para que tengan una idea en lo que es la minería a cielo abierto, algo que bastante hemos escuchado seguramente en la televisión, el sistema consiste en armar pilas de lixiviación utilizando directamente los valles o la ladera de una montaña. Si pasamos a la imagen siguiente, vamos a ver que aquí tenemos la pila de lixiviación y directamente uno la confunde como la ladera de una montaña, ¿no? Nos damos cuenta de que se tratan de pilas de lixiviación por tener justamente este aspecto escalonado, en donde obviamente las pilas más nuevas las vamos a encontrar en la parte superior. ¿Pero qué implica esto? Esto implica que durante la vida útil de la actividad no estamos retirando el material que se ha utilizado en la pila, sino que se va produciendo la acumulación de dicho material y la lixiviación en la mayoría de las pilas va a durar un tiempo bastante prolongado. Acá vemos justamente un camión de gran porte que está transportando los sólidos chancados a la pila de trituración. Y acá, en esta foto, lo que estamos viendo es como que estuviéramos viendo esta misma imagen superior, pero de costado, en donde vemos a las
pilas de lixiviación ubicadas aquí a la derecha. ¿Tá? En la parte de abajo vamos a tener todo un sistema de recolección del lixiviado, producto del goteo que se realiza de manera continua en las pilas de material chancado. Ese goteo pues, es como si estuviéramos haciendo una irrigación del material triturado en gran medida con una solución que es enriquecida con cianuro. En este caso se utilizan soluciones bastante diluidas de cianuro en el orden de las 100 a 500 partes por millón. Esa solución acuosa rica en cianuro es la encargada de llevar a cabo justamente el proceso de lixiviación, mediante el cual los minerales de oro y plata principalmente, que están retenidos o contenidos en el material sólido, es transferido hacia la solución líquida, que se recoge en la parte inferior y es enviada directamente a una pileta de líquido lixiviado. Todo este proceso debe realizarse de manera tal de evitar que las soluciones cianuradas escapen de lo que es la pila de lixiviación y las piletas de recolección. El caudal que se utiliza para irrigar por unidad de área es bastante bajo, sin embargo, la producción es importante debido al tamaño o a la cantidad de los sólidos que son continuamente sometidos a lixiviación. Una vez que ya el oro y la plata se encuentran transferidos a la solución cianurada, comienza la etapa de purificación. Inicialmente, nosotros tenemos que la lixiviación en la pila de mineral se ve favorecida por la presencia de oxígeno. Sin embargo, en las etapas posteriores, para lograr la separación de los metales preciosos, es necesario quitar el oxígeno, como así también todos los sólidos que hayan podido ser arrastrados durante el proceso. Es por eso de que inicialmente tenemos un tanque para clarificar a la solución que se enriqueció en metales pesados, y luego esa solución de la cual se le quitó parte de las partículas sólidas mediante clarificación, se la filtra directamente. Después de filtrarlo, la solución ya quedó libre de sólidos, y es en ese momento en donde se lo alimenta directamente una torre, en donde lo que se busca es quitar todo el oxígeno presente, y para ello se utiliza vacío, es decir, que esta torre de desaireación que vemos aquí es una torre a la cual estamos haciendo vacío para quitar el oxígeno. En ese punto se lleva a cabo el agregado de zinc en polvo, de ahí justamente la característica del proceso Merrill-Crowe implica la utilización de este polvo de zinc. El zinc tiene como función reemplazar al oro y la plata del complejo cianurado de oro y plata que se había formado, con lo cual ahora se va a formar un complejo cianurado de zinc, y el oro y la plata tiende a precipitar en forma metálica. Recuerden que una solución cianurada de zinc implica que, o de oro y plata, implica de que el metal de la solución tenga un estado de oxidación determinado, que en este caso, cuando el zinc toma el lugar del oro y la plata, termina precipitando con un estado de oxidación de 0. ¿tá? De ahí que tenemos oro y plata metálico. Para separar ese oro y plata metálico, llevamos a cabo una última filtración en los filtros de prensa, con la cual queda contenido el oro, la plata, y hay un elemento que lamentablemente se ha ido acumulando también en todo el proceso,
y que depende principalmente del contenido que también hay en la roca madre, que es el mercurio. Lamentablemente en Argentina muchas de las minas de extracción de oro y plata son también muy ricas en mercurio, y ese mercurio obviamente es bastante peligroso y debe eliminarse. Es por eso de que después de llevar a cabo la filtración, debemos eliminar el mercurio antes de someter los metales a la etapa de preparación final, que es la fundición. En la fundición que se realiza en nuestro país, que empleando principalmente hornos de inducción, se obtiene un lingote de un material que se denomina doré. Y justamente ese lingote de doré es una combinación de oro y plata que luego es enviada al extranjero para llevar a cabo la separación final del oro y la plata y la certificación correspondiente para poder ser comercializado. Bien, no sé si les ha quedado alguna consulta con respecto al proceso. Si no, pasaría al tema siguiente. Profe, Sí. ¿puedo volver a explicar la parte del zinc? La parte del zinc. Bien. El zinc que se utiliza es un zinc metálico en polvo, o sea, es un zinc que está en un estado inicial de oxidación de 0, y lo que hace el zinc es reemplazar al oro y la plata en la solución cianurada, o sea que el cianuro de plata y oro que se había formado en la etapa de lixiviación inicial, ahora es reemplazado y se forma cianuro de zinc. Esa preferencia del cianuro por unirse, del grupo cianuro para unirse al zinc, hace de que justamente el oro y la plata precipiten como metales nobles, como conocemos, pero con estado de oxidación 0. ¿tá? Es por eso de que a partir de ahí podemos filtrarlo de manera tal de separar las distintas fases. Recuerden que ahora el zinc, al formar parte de la solución cianurada, directamente va a pasar como solución, y esa solución luego es reinyectada al proceso, ¿no? Es por eso de que la solución cianurada termina trabajando en un sistema, en un circuito cerrado, y obviamente lo que se va haciendo es ir controlando la concentración de manera tal de identificar cuándo es el momento necesario para producir la adición de cianuro de sodio, que es la sal que se utiliza como fuente del grupo cianuro. ¿Tá? Lo que respecta a los sólidos que son retenidos, a la torta que es retenida, principalmente lo que se hace es se la lleva a un horno. En ese horno lo que se produce es justamente la separación del mercurio, y queda concentrado el oro y la plata. ¿tá? Ese oro y plata luego es enviado a formarse tomando la forma de lingotes, que es justamente lo que luego sale como producto final del proceso. ¿tá? Que no es el producto final, no es el oro que luego podemos ver en una casa de cambio, ¿no? De ahí todavía falta un circuito bastante importante de separación, purificación y certificación. ¿tá? ¿El mercurio se comercializa o se elimina? Estaba preguntando Juliano. No, el mercurio es el gran subproducto y lamentablemente no se puede utilizar para prácticamente nada, no se le puede dar uso. Es por eso de que las industrias mineras cuentan con almacenes de mercurio, y cada cierto tiempo tienen que enviar a disponer el mercurio al extranjero como si fuera un residuo peligroso, ya que no hay una empresa en nuestro país que opere este tipo de residuos. Y para eso tienen que enviarlo
a Europa, en donde lo que se le hace al mercurio es transformarlo en una sal relativamente poco soluble y disponerlo en una mina de sal. ¿Ah? Pero siempre tratándolo como si fuera un residuo peligroso. No, tiene un costo muy elevado esa parte del mercurio. Y les repito, tiene bastante mercurio el mineral que se extrae en nuestra precordillera. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, vamos a... este era el último tema que teníamos de separación basada en el equilibrio. En este caso no es un equilibrio térmico, sino que es una transferencia de masa, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver lo que es la separación de sólidos disueltos, empleando principalmente cristalización y evaporación. Así que les voy a dejar de compartir esta presentación. Las fotos ya las vieron. O sea, acá vemos entonces, como les decía, la pila de sometida a lixidación y aquí abajo justamente la etapa en donde se recolecta la solución cianurada y se la bombea a la planta. Esto que vemos aquí abajo, no sé si ven el cursor, esto que vemos aquí abajo es justamente la recolección de la solución cianurada rica en oro y plata, que es bombeada a la planta de procesos que está acá arriba, que es justamente desde el punto donde habíamos tomado esta fotografía que se encuentra aquí. Esta es la mina Veladero, ahí en San Juan. Ok. Chicos, quedan justo... bueno, ahí dejo de compartir y vuelvo a compartir nuevamente la otra presentación. Ok. ¿Están viendo la presentación? Antes de que empiece a hablar. ¿Sí? Bárbaro. Bien. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver ahora es dos operaciones militares que se utilizan también para recuperar componentes que pueden estar disueltos en una solución líquida. Nosotros habíamos visto anteriormente las distintas etapas, nos queda por ver la separación por membranas también, que lo vamos a ver en la próxima clase. Nos vamos a enfocar ahora en lo que es la cristalización inicialmente, y luego vamos a ver evaporación y la diferencia entre evaporación y vaporización. Vamos a arrancar con la cristalización. La cristalización aplicada como operación unitaria necesita contar inicialmente con una solución que esté sobresaturada. Si la solución no está sobresaturada, la cristalización es inviable. Es por eso de que lo que tenemos que lograr inicialmente es llevar una solución, que seguramente va a ser una solución concentrada, más allá de la concentración de saturación. Recuerden que la concentración de saturación depende de la temperatura, con lo cual, y obviamente del compuesto que está solubilizado. Es por eso de que siempre tenemos que tener presente que la variable temperatura es algo que también nos puede ayudar en este proceso de lograr la sobresaturación. La sobresaturación principalmente se puede lograr mediante dos vías. Una es enfriar, justamente, como les decía, al bajar la temperatura, la mayoría de los compuestos pueden pasar de un punto en donde la solución se encontraba por debajo de la saturación a otro punto que se encuentra por encima de la saturación. Ejemplos de eso tenemos lo que es el nitrato de potasio, el cual se obtiene normalmente sobresaturando la solución por enfriamiento. Y la otra forma de sobresaturar es obviamente eliminar el solvente. Y para ello lo que podemos hacer es evaporar.
¿tá? Este tipo de operación unitaria, la sobresaturación por evaporación, por lo general se aplica a aquellos compuestos en donde la solubilidad del mismo es independiente de la temperatura. O dicho de otra forma, no podemos aplicar el método anterior de enfriamiento, ¿tá? O que, al contrario de lo que mencionaba recién, como era el caso del nitrato de potasio, que el compuesto disuelto, en lugar de sobresaturarse a bajas temperaturas, termine aumentando su solubilidad a bajas temperaturas, como es el caso del cloruro de sodio, ¿no? Y hay un tercer tipo que podemos utilizar para lograr la separación del compuesto, que es hacerlo precipitar por mezcla directa o reacción química, que vendría a ser algo semejante a lo que mencionamos recién de la utilización del polvo de zinc para la separación de oro y plata. En este caso, obviamente que lo que estamos haciendo es agregar un tercer compuesto y por lo tanto esto puede llegar a demandar de que posteriormente tengamos que agregar otras operaciones unitarias para separar este compuesto extraño que hemos agregado al proceso y poder recuperar la solución para volverla a reutilizar y de esa forma obviamente ahorrar costos y producir un menor impacto al medio ambiente. En algunas ocasiones lo que se puede hacer es directamente que no se produzca una precipitación del compuesto, sino que el compuesto que se agrega reaccione formando un tercer componente, ¿tá? Una sustancia que es prácticamente insoluble, y obviamente eso hace de que se produzca la precipitación. En el caso de utilizar cristalización por enfriamiento, vamos a ver los equipos más sencillos que podemos llegar a encontrar en la industria, como es el caso del cristalizador tipo tanque, como es este que vemos aquí a la derecha, en donde lo que podemos ver rápidamente es que es un tanque en el cual internamente contamos con un sistema de serpentín. Un serpentín es un pequeño tubo que, de gran longitud, que se lo acomoda copiando la forma del recipiente. Si es un tanque cilíndrico, lo más probable es que encontremos que los serpentines sean tubos que copian la forma del tanque y que recorren, hacen un camino bastante longevo adentro del equipo. ¿Tá? Acá lo que vamos a tener entonces es que por dentro de esos tubos seguramente va a circular una solución de enfriamiento, como puede ser tal vez una solución de salmuera, que obviamente va a enfriar a la solución que está por fuera de los tubos contenida dentro del tanque. Además, podemos encontrar de que en la parte central tenga un sistema de agitación, de manera tal de mejorar la transferencia de calor, porque si se fijan tenemos solamente una sección que está siendo aprovechada para el enfriamiento, y podríamos tener zonas en las cuales ese enfriamiento no logre llegar. Es por eso de que un sistema de agitación mejora la transferencia de calor, y además la agitación continua dentro del tanque mejora la formación de los cristales sólidos que se van formando a medida de que la cristalización transcurre. Involucran una operación, o se destinan para una operación discontinua, en donde una vez finalizada o cumplida la etapa de cristalización, se debe llevar a cabo el retiro de los cristales de manera manual. Ingresar personas y retirar, descargar el tanque de manera manual.
Obviamente eso no es para nada eficiente, pero hay algunas todavía industrias que siguen trabajando de esta manera. Por otro lado, si el líquido es muy viscoso, podría generar problemas durante la formación de los cristales, y es por eso de que este sistema que vemos aquí abajo, que es el cristalizador de superficie raspada, se emplea justamente para estos casos, en donde el sólido viscoso puede llegar a generar que los cristales que se encuentran en contra de las paredes, que se van formando en contra de las paredes, debido a que justamente la refrigeración se lleva a cabo en las paredes, podría lograr generar que los cristales se acumulen en contra de las paredes y la solución en la parte media no logre sobresaturarse debido a que no se logre el enfriamiento adecuado. Es por eso de que este sistema de cuchillas que vemos aquí adentro lo que hace es raspar la parte interna de las paredes de manera tal que todos los cristales que se vayan generando en contacto de las paredes frías vayan siendo retirados y dando lugar a la formación de nuevos cristales. Además de mejorar la mezcla de la solución para mejorar nuevamente la